Y regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Para mí un privilegio tener a estos invitados, hablar de el aporte de estas comunidades en Barranquilla. Decía Juan Gosaín en una conversación esta semana con Vanessa de la Torre que tuvimos en Caracol, decía que es que le preguntábamos eso, ¿qué es lo que tiene Barranquilla? Decía él, Barranquilla es una ciudad universal. Barranquilla es una ciudad del hombre universal, decía, y que ese hombre universal logró afianzarse en Barranquilla. Yo quisiera que ustedes me dijeran esa definición de Barranquilla, ¿cómo la ven ustedes? De ese ser una ciudad del hombre universal. ¿Qué piensan ustedes de ese ser de Barranquilla que permitió, que recibió y que se desarrolló a partir del aporte de cada una de esas comunidades? Adolfo. Bueno, yo siempre pongo ejemplo de esto. Miren, en el ADN de Barranquilla uno encuentra siempre a los inmigrantes. Hace poco nos visitaron nos visitaron por Zoom, tres académicas norteamericanas que iban a evaluar en nuestro programa de enfermería. 3 PhD en enfermería, muy capacitada, con mucha trayectoria. Entonces yo le conté un poquito la historia de la universidad. Entonces yo le dije, miren, esta universidad la fundó un gringo de familia de Iowa, porque los Parrish eran de Iowa, y nuestro fundador fue Mr. Parrish, como siempre le dijeron. Pero Mr. Parrish, su papá llegó a Colombia a comienzos del siglo, y él nació en Estados Unidos y lo trajeron a los 6 años. Y creció aquí, en el barrio de Prado, cuando eso era una finca de su familia. Y entonces él dice que fue la época más feliz de su vida, en alguna cosa, porque él dice que creció un poco salvajemente. Porque claro, era con la naturaleza, en el campo, con caballos, con perros, con todo. Fue muy feliz. Después lo mandaron a terminar el bachillerato estudió aquí en el Colegio Americano y él era muy gringo, pues estudió en Yale y terminó el bachillerato en Nueva Inglaterra, pero era ingeniero, pero era muy barranquillero y tenía mucho sentido del humor. Y fue el fundador de la Universidad del Norte. Y si ustedes cogen el Consejo Directivo de la Universidad del Norte, encuentran árabes, familias de origen judío austríaco, familias de origen judío alemán, que por cierto tuvieron una anécdota famosa, la familia Flesch. Cuando vino la guerra, llevaron detenidos a Fusagasugá a los alemanes. Y entonces Flesch era alemán. Y entonces se lo iban a llevar para Fusagasugá. Y el señor Flesch dijo, oiga, yo no me quiero ir para Fusagasugá, yo soy alemán, pero es que yo soy judío. Y a mí me da miedo que me metan allá con 100 alemanes allá que me pueden hasta matar. Y entonces se la conmutaron por casa por cárcel. Y entonces él pasó el abuelo de ellos, él pasó la Segunda Guerra Mundial en su casa, donde administraba la fábrica de pintura por teléfono que tenían ellos. Bueno, ¿qué más hay? Hay italianos. Hay, ya mencioné árabe también, o sea, hay alemanes. Heinz, es vicerrector nuestro, es de familia alemana, de padres alemanes. Entonces, digamos, hay una gran variedad, realmente. Eso no lo encuentro, o sea, uno va al consejo directivo de AFIT, son Jaramillo, Restrepo, y Restrepo Jaramillo, básicamente, y Echeverry. No va a encontrar Flesch, ni ¿cómo se llama? Ni SCAF, ni nada de eso. Sí. Ahora, don Benjamín, ¿qué es lo que hace que la comunidad judía logre afianzarse en Barranquilla, desarrollar empresas, ser muy próspera? ¿Qué hace esta característica de la ciudad? Como dijo muy bien Odette, en efecto yo pienso de que fue una simbiosis entre dos ambientes del barranquillero muy abierto y tenía que ver como esa corresponsalía
entre las dos partes, pero fueron personas que llegaron, primero todos los inmigrantes en cualquier parte del mundo, como dicen por ahí, tienen más cojones que el propio nativo. Y obviamente, pues, en un ambiente como el barranquillero abierto y, como dijo Adolfo, con el puerto de Barranquilla, que era el puerto más importante, se les facilitó muchísimo las cosas, pero vinieron personas muy educadas en el mundo, voy a decirte de pronto desde el punto de vista religioso, tenían valores, tenían principios, ¿verdad? Y eso también les permitió en un momento adaptarse fácilmente. Te puedo decir anecdóticamente por el lado de mis padres, de mis abuelos, por el lado de mi papá, eran los dos médicos, llegaron aquí a Colombia. Mi abuelo llegó primero a Plato Magdalena, porque ahí fue donde le dieron el empleo a la United Fruit Company en su momento. Posteriormente llegó mi abuela en el año 32 con mi papá de Lituania en un barco, fueron por el río hasta llegar a Plato Magdalena. Ahí estuvieron muy brevemente porque mi abuela, imagínate tú, habiendo sido estudiada en medicina en Bélgica, estaba trabajando en el hospital de París y de pronto encontrarse pues en estas condiciones de vivienda muy complejas en ese entonces. Se fueron a Ciénaga, que era una ciudad evidentemente importante y relevante, hasta cuando mi papá necesitaba un colegio y se lo trajeron para Barranquilla. Y bueno, tú conociste a mi papá era más barranquillero que cualquiera de nosotros, verdaderamente que sí. Ahora quiero que pollo yuca. Sí, forma de ser, que tú lo conociste. Y yo pienso que mi papá, aparte pues de su propio ADN, pues lo hizo Barranquilla. Mi papá era una persona auténtica, auténticamente barranquillero, completamente. Y fíjate tú cómo era Barranquilla, que mi papá, y tú conoces su historia periodística, empezó a narrar béisbol, creo que tenía 11 o 12 años. ¿En qué ciudad, digamos, del interior del país, le hubieran permitido literalmente a un niño a entrar, ¿verdad?, al uso de los micrófonos para narrar un partido de béisbol que era aquí las American Forces, escuchando el partido y traduciéndolo en simultánea, que era como se hacía en ese entonces? No había televisión, no había manera de ver el partido, y era como se hacía. Y la persona que tenía que narrar no fue. Y como Mike sabía tanto béisbol, pues, ¿te atreves, Mike? Y él dijo, claro que sí. Eso no hubiera sucedido nunca, como dijo, con un Echeverry o con un Jaramillo o con un vallecaucano o un cachaco. Y esa era la Barranquilla. El periodista que se atreve a decirle a un pelado, hey, ven acá, tu turno. Y eso fue una cuestión importante. En Barranquilla, la gente, por ejemplo, no creía que mi abuela, que fue la primera mujer médico que hubo en Colombia, no creía que ella era médico. Y ella me contaba anecdóticamente que iba caminando por la calle y la gente decía, mira, esa señora que va allá es médico. ¿Qué va a ser esa señora médico? A ver tú, doctora. Y ella voltea, viste, volteó, es médico. Solamente es barranquillero. Impresionante. No, y si fíjense ustedes cómo es, amigos de Caracol Radio, cómo nos estamos alegrando la vida en medio de esta situación que hay, escuchando estas historias, porque como bien han dicho nuestros invitados, la gente llegó a hacer aquí, a trabajar, a generar un camino en unas situaciones muy complejas. Así le pasó también a los árabes, ¿verdad? Llegaban muchos con muchas necesidades, pero con ganas de salir adelante. Sí, y también hay, en línea con lo que dijo Benjamín, muchos de estos inmigrantes efectivamente llegaban con un bagaje tanto cultural como empresarial, económico importante. O sea, en el caso de los árabes sí existe de pronto esa idea del árabe bonero que vendía puerta a puerta o vendía, o sea, se dedicaba al comercio, pero se nos olvida a veces que ese periodo de migración árabe fuerte a Barranquilla, que va entre 1880 hasta 1930, cuando hablamos de 1880, el mundo árabe, en especial el Levante y Egipto, estaban pasando por un periodo de renacimiento, la Najda en árabe, un renacimiento, un despertar, y muchas personas estaban saliendo precisamente, muchos cristianos inclusive, salían porque tenían deseos de emancipación, de libertad, que bajo por supuesto, el Imperio Otomano, el yugo otomano no podían encontrar. Entonces, muchos de ellos que este despertar fue ante todo cultural y literario, muchos de ellos llegan a las Américas y fundan casas editoriales importantes, periódicos, son escritores. Bueno, entre este grupo que llega a las Américas tenemos a Jalil Gibran en Estados Unidos, por supuesto. Aquí en Colombia se fundan revistas y periódicos en árabe a finales de la década de 1910 y obviamente ese legado literario luego se manifiesta con la gran Meira del Mar, nuestra querida poetisa de origen libanés. Y también en las letras, por ejemplo, el hijo de Elias Mufdi es aceptado como miembro correspondiente de la Academia de Lengua Española,
O por ejemplo, hablando de la universidad, el primer rector, si no estoy mal, primero creo que fue Sí, primero. Julio Mufti, él era también de origen palestino, pues era el hijo de Julio Mufti, perdón, de Elias Mufti, que donó unas 101 hectáreas al departamento. Entonces, siempre ha habido, pienso yo, que un sentimiento de gratitud muy grande por parte de estas comunidades y Barranquilla ha sabido recibir esas muestras de agradecimiento. Y cuando la primera pregunta que tú hiciste, Martín, sobre que era una ciudad universal, a mí se me viene a la cabeza el hecho de que en los 60 aquí en Barranquilla habían consulados honorarios de muchos países que ni siquiera creo que en Bogotá habían para ese momento. O sea, aquí en Barranquilla inclusive hubo un cónsul del honorario de la República Árabe Unida, que eso fue un invento, una república que duró un par de añitos, un invento de Gamal Abdel Nasser cuando unió a Egipto con Siria, y aquí en Barranquilla hubo un cónsul de eso. O sea, es algo increíble, aparte de los tradicionales Siria, Líbano, Palestina, pero hubo un cónsul de la República Árabe Unida. O sea, eso es algo sorprendente de esta ciudad. Bueno, yo quisiera, doctor Adolfo. Julio Mufti, ingeniero civil de Harvard, fue el primer rector de la Universidad Norte. Y no cobró nunca el sueldo, porque primero no había plata para pagarle. Y cuando ya había pues algo de plata para pagarle el sueldo, dijo, no, necesitamos más plata para la biblioteca, así que voy a donar mi sueldo para que se compren libros. Entonces yo siempre digo, pero no se le ocurra la mala idea que el rector done el sueldo, porque la diferencia es que don Julio Mufti era hijo de rico y tenía plata. Oiga, bueno, yo quisiera aprovechar también todo su estudio, su trabajo histórico, doctor Adolfo Meisel, para que también en esta conversación nos ilustre, digamos, empezamos hablando de eso, de los momentos en que llegan, porque digamos, no todas las comunidades llegan al tiempo. Hay unos momentos históricos. ¿Cuáles son esos momentos y por qué se dan? Bueno, por circunstancias históricas de cada momento. Los primeros, cuando viene la independencia, los primeros que llegan son los de Estados Unidos y algunos ingleses. ¿Por qué? Porque es que aquí los españoles tenían esto controlado. No había comercio, sino con Cádiz. O sea, tenían que ser, y España se había rezagado y por eso había mucho contrabando. Porque había mucho control, todo tenía que entrar por Cartagena, pero entraban por Bodegas de Ceniza y por La Guajira y por muchos lados. Entonces, muchos de estas familias que estaban en las islas ya comerciaban con Barranquilla. Y como sabían el idioma y conocían el mercado, pues ya de ese comercio que hacían extraoficialmente, pues, empezaron a asentarse aquí y a hacer un comercio ya legal. Vinieron alemanes también, porque Alemania era una potencia en expansión, competiéndole a Inglaterra en la segunda mitad del siglo. Alemania tiene un gran crecimiento económico y vienen básicamente pues, también por el comercio. La ventaja que tenía era que importaban productos alemanes. Y ya después, por problemas políticos del Medio Oriente, viene esa ola de inmigrantes, primero árabes y luego los judíos, huyendo del nazismo, ¿no? Y de las persecuciones antisemitas. Salomón Kalmanovich, un distinguido economista, que fue mi profesor, digamos, no diré colega, sino por mi profesor, fue mi profesor barranquillero, un judío. Su padre, y muchos, y lo digo para mencionar que esto no fue una historia fácil, por muchos estos inmigrantes. Su padre inmigró, venía de Bielorrusia, llegó a La Habana, donde le tocó trabajar de trabajador cortando caña, un trabajo durísimo. Por cualquiera, y para un europeo pues más fuerte, que no estaba acostumbrado al clima. Y con poca remuneración. Y de ahí vio la posibilidad, vio una información que se podía venir para Barranquilla y montó una cacharrería en la calle de La Paca. Y una historia dura. Él acaba de escribir una autobiografía y la acabo de leer. Él está en proceso de publicarla. Y él cuenta que la mamá, que era polaca,
que había tenido una niñez muy dura porque ella nació en la época, inmediatamente en la posguerra de la Primera Guerra Mundial, cuando los polacos, campesinos polacos, sufrieron muchísimo y mucho hambre. Dice que la mamá ellos todos son altísimos, pero la mamá era muy bajita por falta física de comida. Eran muy pobres y a ella le arreglaron un matrimonio con un judío barranquillero. Entonces la mandaron. Entonces la familia aquí pagó el viaje de ella, que no teníamos, y le dio una donación a la familia de ella allá en Polonia. Entonces llega la niña esta, pues, de 18, 19 años, a Barranquilla a conocer el joven con que la iban a casar y descubre que el joven no era un joven así como tan avispado, digamos, sino que tenía como que algún retraso. Entonces, pues ante esa situación, pues nadie quería obviamente casar. Pero miren el dilema que estaba esa pobre muchacha en un país extraño. La familia de ellos, mejor dicho, endeudada, que le dieron una plata, el pasaje, y pues si no se casaba, tenían que restituir una plata que su familia pues ya no tenía. Entonces, afortunadamente, una familia de la comunidad, de pronto hasta bien pensado, con sus segundas intenciones, la invitaron a una cena en su casa e invitaron también a el papá de Salomón Galvanovich, que era soltero. Y entonces ella habló con él ahí en esa cena y le pareció muy inteligente, agradable, buen mozo, etcétera. Pues, y decidió que con eso sí se casaba. Entonces el papá de Salomón pagó por ella. Una historia dura realmente. O sea, yo que soy papá pienso, digamos, ¿qué tal la hija de uno pasar por ese drama, ¿no? Tan Claro. terrible, tan terrible. Entonces, pues yo exalto el coraje de los inmigrantes, porque he oído muchas historias. O sea, llegaban con una mano adelante y una mano atrás. O sea, oí el caso de un inmigrante del Líbano, que lo mandaron a su familia con una recomendación para donde Elías Muti. Él llegó y le dijo, mire, don Elías, yo vengo acá, soy de su pueblo, me mandaron que viniera a hablar con usted para que usted me ayude aquí a establecerme en Barranquilla, a trabajar en Barranquilla. Pero mijo, mire, Barranquilla está muy competido. Yo le recomiendo que usted se vaya a un pueblo que tiene mucho futuro, que es Ayapel, en Bolívar, en ese momento Bolívar. En Ayapel hay buenos negocios. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo le doy una mercancía a usted en consignación. Se va para Ayapel y allá monta un almacencito y vende y me va pagando y tal, y ahí va creciendo. Entonces hizo eso, pero se fue con la mercancía que le dio a crédito don Elia, pero él iba en una canoa llegando a Ayapel por la ciénaga de Ayapel y eso se empezó a mover. Y el susto de él es que esa canoa se fuera a volcar. Decía, si se vuelca la canoa, voy a quedar sin un peso y endeudado, ¿no? Vamos a la mercancía y endeudado. Entonces, bueno, ese señor llegó a ser un comerciante grande de Ayapel y llegó a ser terrateniente, ganadero, un hombre rico y educó muy bien a sus hijos. Y sus hijos hoy en día son sus descendientes, son hoy profesionales muy destacados de Colombia. Entonces, esas son historias muy bonitas que uno encuentra en este proceso de inmigración. Ha sido maravilloso este diálogo y cómo ustedes lo han planteado además desde historias muy íntimas de la familia, de sus amigos, de lo que conocen. Ya en el final del programa, yo quisiera pedirle a cada uno que desde su corazón, como teniendo en cuenta que su familia llegó a Barranquilla, ¿qué es para usted esta Barranquilla que lo acogió y cómo hoy le agradecen a esta ciudad todo lo que les ha dado? Don Benjamín, yo quisiera empezar por usted. Bueno, sí, gracias Martín. En efecto, mi abuelo Alfredo, ¿verdad? Que llegó aquí a Barranquilla escapando de la Segunda Guerra Mundial, tuvo la oportunidad porque el gobierno austríaco le ofreció devolverle sus pertenencias. Él ni siquiera quiso saber absolutamente nada de eso. Estaba tan agradecido con Barranquilla que para él fue una situación de un salvavidas, una supervivencia. Fue una persona que le dedicó muchísimo a la comunidad, como decía Oded, no solamente la comunidad judía, la comunidad árabe, la española, los italianos siempre tenían
las damas tales, las grises, las blancas, las que fueran, y estuvieron las damas hebreas y fueron muy, digamos, mi abuelo apoyó muchísimo un asilo, también aquí en Barranquilla, y fuimos la comunidad fundadora de un colegio que es el Colegio Golda Meir, una forma de devolverle verdaderamente a esta ciudad fue la preocupación por la educación. Mi abuelo tuvo en una época una fundación dentro de la compañía y era para la educación de los hijos de los trabajadores. Esa fue una forma como de agradecer y en vez de, como dicen por ahí, el famoso refrán, no pesques por la persona sino enséñales a pescar, esa gran preocupación por la educación, digamos, de la gente y también teníamos que le daban becas a ciertas personas dentro de la empresa. Fue como su forma de agradecer, como te dije, y la mejor evidencia es que habiendo tenido la oportunidad de regresar y de recibir lo que les habían expropiado en su momento, dijo no, como dijo Joe Arroyo, en Barranquilla me quedo. Qué maravilla. Odette, desde el corazón de una mujer que tiene sus raíces en este mundo árabe, hoy en Barranquilla. Bueno, en realidad a mí se me viene a la cabeza el caso de la familia Zugbi, que están relacionados, bueno, de cierta forma los árabes tienden a ubicar sus familias como en clanes, entonces digamos que pertenecíamos como al mismo, los Yidi y los Zugbi al mismo clan, por decirlo así, en Belén. Salim Zugbi es un inmigrante que en 1922 abre el primer servicio postal entre Cartagena y Barranquilla, y su padre, en agradecimiento por haber acogido a su hijo, le hace al Departamento del Atlántico un escudo en nácar. No sé si han tenido la oportunidad de visitar el despacho del gobernador. Ahí está ese escudo hermosísimo, tallado en nácar, que es un arte palestino tradicional, y él lo obsequia. Y casualmente, por cosas de la vida, mi papá termina retomando esa tradición del arte en nácar. Y en el caso pues, de él, hace 20 años más o menos, abrió un taller aquí en Barranquilla, en donde le enseñó esta antigua técnica palestina de tallar el nácar, que fue introducida a Palestina por los franciscanos para un poco suplir sus necesidades del arte religioso de Tierra Santa, y el taller todavía vive hasta el día de hoy. Tenemos más de 10 artesanos de todo el departamento que han sido entrenados en este arte por 20 años, y de hecho hoy es el único taller en el mundo que conserva esta técnica antigua, porque pues en Palestina ya muchos han migrado con el conocimiento, con el know-how, y es el único que hay aquí en Colombia. Entonces, bueno, y queda precisamente en Barranquilla. Entonces, siempre pienso que en el caso, pues hablo en mi caso personal de mi familia y de la diáspora árabe en Barranquilla, siempre ha habido un sentimiento de gratitud y se ha manifestado realmente desde los primeros inicios. O sea, si vamos a la Biblioteca Departamental Meira del Mar, enfrente está la Dama de la Libertad, que fue una escultura en bronce enorme, donada por la colonia en ese momento, 1910, para celebrar el centenario de Barranquilla, de Colombia, disculpen, en ese momento. Y así, bueno, recientemente, ¿por qué no mencionar lo que los DAES, por ejemplo, han hecho con Tecnolás, pues a través de la fundación, los espacios públicos que han adaptado, muy bonitos. O sea, entonces creo que siempre ha habido un sentimiento de gratitud, y creo que viceversa también de la comunidad barranquillera hacia los árabes, ¿no? Porque si no, no hubieran tantos restaurantes árabes, por ejemplo. Sí. No escucharíamos tanto a Shakira. Bueno, la historia es muy, muy larga y nos quedaron pendientes muchas comunidades, doctor Adolfo Meisel, hablar un poco más de los alemanes, de los españoles, de los italianos. Yo creo que esto da para otro programa, pero qué importante, y en el cierre del programa quiero escucharlo usted de lo que ha sido esta Barranquilla generosa, abierta y que también se ha nutrido de todas estas personas que han llegado. Bueno, yo quisiera señalar que mi bisabuelo, venía de Silesia, de Breslau, una ciudad de Silesia que hoy es parte de Polonia, porque quedó en ese corredor que perdió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y se la adjudicaron a Polonia, los aliados. Y él llegó aquí a Barranquilla pues él llegó primero a Santa Marta, un proyecto de los liberales radicales de mejorar la calidad de la enseñanza. Él era maestro de escuela, para prepararlos, montar unas escuelas normales en cada estado,
él lo asignaron al Magdalena. Colombia tenía 9 estados en ese momento, en 1871, y él le asignaron al Magdalena, y vinieron 9 profesores alemanes. Pero sin embargo, pues después los conservadores desmontaron eso y el proyecto pues no se siguió, infortunadamente. Mi bisabuelo se vino a Barranquilla y montó un colegio y vivió hasta dedicado a la docencia el resto de su vida, a la educación. Yo heredé libros de él, tengo libros de él firmados por él, y siempre oí eso. Y yo creo que no es accidental que mi vida ha transcurrido en la investigación, en la academia, y que esté en este momento en la academia. Y yo siempre me he hecho esta reflexión. Yo pienso que tenemos que estar muy agradecidos con Colombia, porque me he hecho esta reflexión. ¿Qué hubiera sido de la vida nuestra si mi bisabuelo se hubiera quedado en Breslau y hubiera venido el ascenso de la locura nazi, de la destrucción de la vida de millones de personas, judíos, polacos, alemanes mismos, en esa locura que fue la Alemania nazi? Entonces, con todas sus dificultades, Colombia ha sido una tierra que ha permitido prosperar y mantener una vida alegre y sin unos traumatismos tan grandes como los que se vivieron en Europa en el siglo pasado. Entonces, por todos esos motivos, creo que hay que ser agradecido. Qué invitados de lujo. Hay que ser agradecido, de verdad. Gracias por su generosidad, por su tiempo, a Odey Gidi, a don Benjamín Esmulso, que sabe todo el aprecio que tengo por su familia y por don May, que tanto me enseñó, que tanto le debo, a don Adolfo Meisel, que siempre es muy generoso con Caracol Radio, y a ustedes, amigos de Caracol, oyentes y la gente que nos sigue en Facebook. Gracias, esperemos que se hayan divertido, que nos hemos divertido y que se lleven también esa alegría y ese agradecimiento de estas comunidades que tanto le han dado a Barranquilla. Y como dice el Joe, en Barranquilla me quedo. Hasta la próxima, aquí en Caracol Radio.